El valor no se mide en cuánto cuesta entrar, sino en qué tan lejos te puede realmente llevar. Compañías americanas como Google, OpenAI o Anthropic ya empezaron a tambalear. Desde China, Alibaba, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, está poniendo en el centro de su estrategia global a Qwen. Algo que empezó como un proyecto de código abierto de inteligencia artificial está pasando a convertirse en uno de los ecosistemas de inteligencia artificial más grande de la actualidad. Para comprobarlo, estaremos viendo sus posibilidades con 7 casos de uso que te permitirán hacer cosas como controlar tu ordenador o cualquier herramienta desde Qwen, crear agentes avanzados de inteligencia artificial, diseñar cualquier formato como imágenes, vídeos largos por inteligencia artificial o hasta usar su tecnología de forma ilimitada y privada. Lo mejor es que todo, a diferencia de compañías como las de Silicon Valley, lo podrás usar hoy mismo de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos este ecosistema. Qwen es la inteligencia artificial china que está haciendo tambalear a compañías de Silicon Valley. Estas, tras años de pérdida, ya buscan rentabilizar la dependencia que han creado con sus funcionalidades de inteligencia artificial. Pero desde China apenas acaban de empezar con su estrategia, con ofertas agresivas, productos gratis y sus costes estando más optimizados. Alibaba acaba de comprometer para estos próximos 3 años más de 50.000 millones de dólares en inteligencia artificial y la nube de forma privada. Y esta cifra ni siquiera la alcanzó en los últimos 10 años. Esto se traduce en que Qwen ya no es solamente un modelo, sino que está teniendo la posibilidad de convertirse en un ecosistema completo. Cuenta con aplicaciones, versión web, agentes IaaS y demás accesos que estaremos viendo. Oficialmente tiene más de 300 modelos de código abierto que hicieron posible más de 170.000 derivados de estos. Con más de 1 millón de usuarios, utilizando solo uno de sus productos, siendo el de Qwen Studio, hoy se convierte en una de las herramientas más capaces. Para ver de lo que es capaz, saltemos a Qwen, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. Y desde esta interfaz, aunque quizás te suene, realmente nosotros en este vídeo vamos a estar profundizando en todo el ecosistema que tenemos ya disponible, ya que el más conocido es la versión web de Qwen Studio, el cual también estaremos utilizando a lo largo del vídeo, pero junto a estas también tenemos otras herramientas como su propia plataforma de API, herramientas enfocadas también a la programación y por último también podemos instalar tanto en nuestro ordenador como dispositivos móviles su aplicación de escritorio y esta desbloquea una serie de capacidades que hace aún más potente al modelo. En este primer caso de uso estaremos utilizando su aplicación de escritorio para poder ver nuevas funcionalidades como la posibilidad de interconectar estos modelos con cualquier herramienta, incluso nuestro propio ordenador. Para hacer esto me he vuelto por donde nos habíamos quedado y ahora en el apartado de download voy a clicar en este botón de aquí. Fíjate que desde este apartado te aparecen directamente los botones directos para descargarlo en tu iPhone o Android, pero junto a esto también lo vamos a poder descargar en nuestros ordenadores, que será el caso de uso que estaremos viendo, ya sea tanto en Mac como en Windows. Yo en este caso lo voy a instalar para un Mac de Apple Silicon, así que voy a utilizar el procesador de ARM y tras instalarlo e iniciar sesión me puedo encontrar con una interfaz muy similar a la de la versión web y a la de un ChatGPT, solo que tenemos ahora funcionalidades avanzadas que no tenemos en esa versión web. Fíjate que realmente nosotros vamos a poder hacer las mismas cosas que en la web, pero adicionalmente tenemos esta opción de MCP que viene de las siglas Model Context Protocol y permite que este modelo de Qwen se interconecte con cualquier herramienta que necesitemos. Para poder hacer esto, primero lo tendríamos que configurar y para ello, yéndonos a la imagen de perfil y ahora al apartado de configuración, nos vamos a encontrar este apartado de MCP. Desde aquí nos vamos a encontrar varias herramientas de forma oficial que vamos a poder instalar a golpe de un clic. Por ejemplo, aquí tenemos esta segunda que busca y rastrea datos del sitio web para analizarlo. Esto para habilitarlo simplemente le podríamos dar un clic y si no lo quisiéramos utilizar también lo podríamos desmarcar. Adicionalmente a esto, fíjate que desde aquí también podríamos añadir cualquier MCP de forma personalizada. Yo ya tengo algunos y de hecho por aquí tengo uno llamado File System, desde el cual le doy la posibilidad a que Qwen pueda manejar mi ordenador por mí para poder llegar a automatizar tareas. Y para que Qwen pueda hacer esto sería tan fácil como habilitar este MCP y ahora si me voy a un nuevo chat, fíjate que yo marcando la opción de MCP me va a decir que tengo una herramienta disponible, que es justamente la que he habilitado de File System. Y ahora si yo desde el apartado prompt le digo por
ejemplo, oye mira, me gustaría que revisaras mi carpeta de descargas y me listes todos los archivos que tengo ahí y también me pongas el peso de cada uno de ellos. Confirmo por aquí y ahora si clico en enviar, fíjate que por aquí me va a pedir permiso para poder acceder a la carpeta de descarga a través de SMCP, así que se lo voy a confirmar y desde aquí pues ya podríamos ir viendo cómo estaría trabajando el modelo con este MCP de File System. De hecho, en lo que he tardado en decirte esto, fíjate cómo ya me estaría listando todos los archivos de mi carpeta de descarga. Aquí en concreto me está diciendo que tengo unos 15 gigas aproximadamente, me diría todas las carpetas que tengo y cada uno de los archivos con el peso de cada una de ellas. Y de hecho, si abro mi carpeta de descargas justamente al lado izquierdo, pues puedo comprobar cómo realmente son exactamente los archivos que tengo ahí. Y es que fíjate, con esto le damos mayores capacidades a Qwen, ya que ahora no solamente va a poder darnos respuesta vía chat, sino que también de una forma automática va a poder interconectarse con herramientas para que podamos vitaminarlo más. Y es que, volviendo a la pantalla, ten en cuenta que más allá de poder ver todo lo de la carpeta de descargas que yo le he dicho, también podría ejecutar tareas. Por ejemplo, si me viajo del todo y le dijese algo como, oye mira, fíjate que en la carpeta de descargas tengo un instalador en .dmg. ¿Podrías crear una carpeta que se llame instaladores y moverla ahí? Con esto, si clico en enviar, ya automáticamente me la habría movido. En este caso tenía dos instaladores, me había confundido. Y fíjate cómo me confirma por aquí que han movido esos dos archivos y justamente me ha creado esa carpeta de instaladores, que es justamente la carpeta que tenemos por aquí. Y si le doy un doble clic, pues efectivamente podemos ver esas dos carpetas creadas. Y fíjate, con esto ya no solamente nos sirve para analizar, sino que también puede ejecutar. Ahora acabamos de ver un ejemplo en donde le hemos pedido que mueva archivos ya existentes, pero junto a esto también le podríamos pedir a la inteligencia artificial que genere cualquier tipo de documento o incluso imágenes y nos lo almacene directamente en alguna carpeta de nuestro ordenador. Y si quieres guardar todas tus creaciones de una forma segura, rápida y sin que se use para entrenar modelo de inteligencia artificial, deberías de conocer a Internex, una plataforma en la nube de código abierto con sede aquí en España, que incluso tienen un repositorio auditado de GitHub. Esta se diferencia por su conocimiento cero, ya que todos tus archivos se cifran en tu dispositivo antes de subirlo, para que nadie pueda acceder a ellos, ni siquiera ellos mismos. Cuentan con una aplicación de escritorio para tenerlo integrado en tu dispositivo. Puedes arrastrar cualquier archivo para subirlo o generar enlaces para compartir tus creaciones al instante. Además, en todos sus planes incluyen gratuitamente un antivirus y un VPN. Y esta última sin límite de datos. En sus planes tienen el típico formato anual, pero yo lo que te recomiendo es seleccionar desde el Premium, con el formato de Lifetime, que es el que yo uso. Haces un solo pago y tienes tu nube literalmente para siempre. Y gracias a que Internex son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción con la que podrás aplicar un descuento adicional del 85%. El enlace te lo voy a dejar abajo y también por un comentario fijado. Y una vez sabemos esto, veamos el siguiente caso de uso. Saltando al segundo caso de uso, estaremos utilizando su Qwen Studio, ya que desde ahí, al igual que en la aplicación que hemos instalado, vamos a poder crear prácticamente cualquier tipo de formato y sobre todo a medida, haciendo posible que podamos crear incluso webs o aplicaciones a código sin que sepamos programar. Y para hacer esto me he vuelto a Qwen, solo que en este caso estaría utilizando la versión web en lugar de la aplicación instalada, pero realmente sería prácticamente lo mismo. Fíjate que desde aquí nosotros vamos a poder seleccionar entre sus últimos modelos que está constantemente actualizándose, y uno de los más potentes que tenemos actualmente sería este de Qwen 3.6 Plus, que tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Desde aquí, fíjate que si nosotros clicamos en el más, vamos a poder hacer un montón de cosas y entre ellas podríamos desarrollar incluso nuestros propios sitios web. Para ver un ejemplo rápido, yo le voy a dar un clic aquí y si yo ahora le pongo el siguiente prompt en donde le digo que me cree una red social llamada AI Book para entusiastas de la inteligencia artificial que sea muy similar a Facebook, pero con unos colores oscuros y de neón para representar este apartado más futurista, al clicar en enviar, fíjate que lo empezaría a procesar con su modo pensamiento, ya que desde aquí yo lo tengo seleccionado, y poquito más tarde y al primer intento nos podríamos encontrar con esta herramienta de aquí, que si la amplío, pues podemos encontrarnos con una herramienta muy similar a la de Facebook, pero algo más futurista. Aquí de hecho, para ver si esto es funcional, voy a clicar rápidamente en la parte de publicación, voy a poner hola, esto es una prueba, le doy a publicar.
cierro por aquí y fíjate cómo lo tendría por aquí publicado ahora mismo. Además de esto puedo ver diferentes publicaciones de otras personas ficticias, como por ejemplo aquí uno llamado Marcus Rivera, el cual tiene bastante iteración y yo podría también darle a me gusta, comentar, como por ejemplo muy bueno el post, lo voy a enviar y desde aquí se quedaría bien guardado, también me dejaría compartirlo por aquí e incluso guardarlo como una publicación que podría ver luego. Y es que fíjate, más allá de que lo podamos interconectar con nuestras propias herramientas, también podríamos generar nuestros propios activos. De hecho, me he vuelto un nuevo chat para que podamos ver todo su potencial. Y ahora en el más yo voy a clicar en el apartado de artefactos, ya que desde aquí nosotros vamos a poder desarrollar a medida cualquier cosa y también la podemos previsualizar desde aquí. En este ejemplo yo le voy a pedir que me cree una aplicación llamada FitMenu AI, en donde básicamente le he puesto bastantes instrucciones para intentar crear una aplicación que pueda realmente automatizar todo el proceso de lista de la compra y de cada comida que se tiene que hacer a lo largo de la semana para que sea aún más sencillo. Además, le he pedido que me añada un modo fitness por si alguien quiere poner sus propios objetivos y que la IA pues adapte por completo tanto el menú como la lista de la compra. Voy a clicar en enviar para que ya esto lo empiece a procesar y tras unos minutos y al primer intento tendríamos esta aplicación de aquí, que nuevamente lo voy a agrandar, y fíjate todas las opciones que nos preguntan, como por ejemplo cuántas personas vamos a ser, voy a seleccionar 3, aquí también nos dice cuánta planificación nos gustaría hacer, aquí en este caso voy a seleccionar la semana completa, un presupuesto aproximado de lo que nos queramos gastar, cuánto tiempo tenemos para cocinar, yo voy a seleccionar 45 minutos, si tenemos alguna restricción alimentaria e incluso qué supermercado solemos utilizar, ya que voy a seleccionar el Mercadona. Junto a esto también podemos negativizar los ingredientes que no queremos comprar ni que aparezcan en las recetas, yo sin embargo lo voy a dejar vacío, y también podría activar este modo fitness, que es el que le he pedido, en donde podríamos poner la cantidad de calorías que vamos a comer, las proteínas, carbohidratos, grasas, cuántas comidas queremos hacer al día, cuál es el objetivo, y en definitiva con toda la información que le pongamos, si clico en generar menú, pues ya esto lo empezaría a procesar y antes de que haya terminado la frase podríamos ver un menú semanal de lunes a domingo con cada una de las calorías. Abajo también tendríamos los macronutrientes con las proteínas, grasas y carbohidratos. También me aparecería por aquí un desglose, en este caso el lunes, de todas las calorías que consumiríamos este día, las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y también el desglose de cada una de estas comidas para que podamos ver todo en detalle. Junto a esto, y lo más interesante, es que nos aparece toda la lista de la compra que tendríamos que hacer para hacer posible el hecho de poder cocinar todos los platos que tenemos en nuestra dieta. Y es que fíjate, con este tipo de avances, ya sea que queramos aplicarlo a alguna tarea concreta o incluso para nuestra vida personal, ahora vamos a poder crear cualquier tipo de aplicación que nos haga más sencillo nuestro día a día. En este tercer caso de uso estaremos viendo cómo desde Qwen también podemos crear formatos que sean más creativos, como podrían ser imágenes, vídeos e incluso sonidos. Y es que, volviendo a la plataforma, si yo clico en el más, fíjate que desde aquí nosotros nos vamos a poder encontrar formatos más creativos como la generación de imágenes por inteligencia artificial. Voy a darle un clic y desde aquí, aunque podamos ver unos ejemplos muy buenos porque recientemente acaban de actualizar su modelo, lo vamos a poner a prueba con todo este prompt de aquí, en donde básicamente le pido que me cree una imagen de una pizarra blanca con un montón de información en español. Clico en enviar y ya esto se empezaría a procesar, y mientras lo hace aprovecho para comentarte que actualmente en Qwen, aunque quieras entrar en algún plan de pago, no te lo vas a encontrar, ya que solamente existe el plan gratuito, aunque debes tener en cuenta que si cargas mucho el servidor creando muchas imágenes o vídeos, pues realmente ponen ciertos límites cada cierto tiempo que se van restaurando, ya que realmente aunque controlen sus recursos sí que puede ser limitado. En lo que te he dicho esto, ya me encuentro esta imagen de aquí que nos acaba de crear, que pone el auge de los subagentes, que es justamente lo que le he puesto, y que está basado en un blog de Academia Artificial. Aquí nos podemos encontrar un montón de información, como por ejemplo el problema de agente monolítico, y en definitiva un montón de texto en español que a grandes rasgos pues podemos ver que está bastante bien, ya que realmente los modelos de Qwen crean muy buenas imágenes, pero suelen fallar un poco en texto en español. Yo a voz de pronto no he visto ningún fallo, pero si me pongo a analizar en detalle sí que puedo encontrar
generar alguno. Por ejemplo, aquí especialistas no nos ha puesto la EDA al principio y estoy seguro que hay algunas otras erratas que déjamelo en la descripción si has encontrado alguna más. Este último ejemplo ha sido para pillar, ya que realmente las imágenes que hacen están muy bien, pero todo el apartado de texto a día de hoy sigue estando optimizado para el idioma chino y el inglés. Pero otra de las cosas que hace también realmente bien es todo el apartado de edición de imágenes por inteligencia artificial. Y para ver esto me he vuelto a un nuevo chat y ahora voy a adjuntar desde aquí esta imagen que tengo de una pose del vídeo anterior. Una vez adjuntada voy a marcar la opción de crear imagen y desde aquí si yo ahora le escribo algo como por ejemplo que quiero una imagen de esta persona como si estuviera sacándose un selfie con un león real, al clicar en enviar, pues segundos más tarde ya nos encontraríamos con esta imagen de aquí que luce bastante bien, pero ojo, si la quieres ver bien, dale un clic, ya que del apartado chat vemos una previsualización y aquí es donde podemos ver todos los detalles de la imagen. Fíjate, todos los detalles de contraluz y detalle, ya que realmente hace muy buen trabajo de edición. Junto a esto, nosotros también podríamos seguir iterando para añadir cambios y hacer diferentes estilos. Yo aquí de hecho genero otra imagen donde le dije que quería que apareciese el móvil como si me hiciese el selfie y que el león también mirase hacia la cámara y por aquí tendríamos este otro resultado que está bastante bien. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte de la generación de imagen, es todo el apartado de vídeo y darle vida por inteligencia artificial. Para hacer esto, fíjate que nosotros desde la imagen que hayamos creado podríamos clicar en editar, también podríamos descargarla en alta calidad e incluso podríamos crear un vídeo por inteligencia artificial. Si nosotros le damos un clic, tras unos minutos de procesamiento, en torno a unos 3 a 5 minutos, ya tendríamos un vídeo como este de aquí, en donde yo le había especificado que la persona sonría y que se escuchara al león rugir. Vamos a ver si lo ha conseguido. Y fíjate, ya sea que quieras automatizar tareas, crear aplicaciones o incluso ser más creativo con imágenes o vídeos, desde aquí lo vas a poder hacer. Pero ten en cuenta que desde esta familia de herramientas de inteligencia artificial, si quieres hacer contenido más creativo, tendríamos que ver el siguiente caso de uso. Y es que en este cuarto caso estaremos viendo una interfaz que está específicamente creada para el contenido creativo. Y para poder conocer esto tenemos que saltar a One, siendo esta otra plataforma de aquí que como puedes ver tiene unos resultados muy buenos y vamos a poder crear prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos, ya que cuentan con los últimos avances en la creación de contenido. Desde aquí ten en cuenta que vamos a estar utilizando el modelo de One 2.7, pero también te tengo que comentar que esta plataforma que ya estaba empezando a hacer ruido acaba de lanzar un modelo que no es de código abierto. Este es cerrado, sí que es cierto que lo podemos utilizar gratis y limitado desde sus servidores, ahora te diré cómo, pero ya empezamos a ver cómo desde China también están intentando rentabilizar algunos productos que ya están establecidos. Vamos a ponerlo a prueba y para ello voy a clicar en Try One 2.7 y desde aquí, una vez hayamos iniciado sesión, ten en cuenta que vamos a poder crear de todo, ya sea generar vídeos en cualquiera de estos ajustes avanzados, teniendo referencias, teniendo efectos, pudiendo editar vídeos o incluso transfiriendo estilos. De todos estos ajustes estaremos viendo algunos ejemplos. Junto a esto también podríamos crear imágenes avanzadas e incluso teniendo todo el apartado secuencial y hacer borradores para que gaste menos crédito en el caso de que lo utilicemos. Aunque si te gustaría conocer estas últimas funciones de One, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ello junto a otras novedades por parte de China que son totalmente gratuitas. Aparte del apartado de imagen, fíjate que también tenemos un modo de avatar en donde podemos generar avatares por inteligencia artificial. Sabiendo esto, voy a volver al apartado de vídeo y desde aquí fíjate que yo estoy teniendo un coste de créditos y quizás también veas que yo tengo una suscripción pro, aunque realmente no es necesario suscribirse ni pagar para utilizarlo de forma ilimitada, ya que realmente sobre cualquier opción que tú veas por aquí vas a poder desmarcar esta opción de generar con créditos y de esa forma va a utilizar 0 créditos, es decir, va a ser ilimitado. Pero lo cierto es que debes de tener en cuenta que si utilizamos este método, muchas veces utilizan colas de espera y merece la pena en ciertos casos pagar, ya que sus suscripciones de pago también suelen ser muy baratas. De hecho, la que tú ves aquí de Pro a mí me ha costado 5 euros al mes, que de hecho me he suscrito y lo he cancelado para tener mayores créditos, para que realmente puedas ver resultados sin tantas esperas. Vamos a ponerlo a prueba y para ello yo voy a seleccionar este modo de referencia desde el cual voy a poder elegir cualquier personaje. Fíjate que yo ya tengo aquí uno creado llamado Alejavir. Este lo he hecho clicando en Add New Role y he subido una imagen mía. Ten
ten en cuenta que si subieses un vídeo va a poder reconocer mucho mejor tu cara y va a ser más afín al resultado. Yo sin embargo he subido una foto para hacer una pequeña prueba y desde aquí en el apartado prompt, si yo escribo algo como por ejemplo que yo estoy caminando en la playa al atardecer, escucho un chapoteo y me sorprendo con una rana gigante que amistosamente la reconozco que es un viejo amigo, me salpica y luego termina el vídeo viendo la orilla del mar, yo desde este vídeo también podría tocar algunos parámetros, como por ejemplo generar vídeos hasta 15 segundos de duración, aunque estas funciones más concretas como la de vídeos largos o hacerlo en 1080, fíjate que en algunas de ellas tenemos un símbolo de VIP que estaría reservada para un plan de pago. Sin embargo, para que pueda ver si esto merece la pena, yo voy a crear un vídeo de segundos con esta calidad de 1080 y otro en 720. Así que para ello me quedo por aquí creando ambas y una vez teniéndolo ya generado te muestro por aquí los resultados. Pues oye, la verdad es que para el prompt tan raro que le he puesto no está nada mal el resultado. Ahora acabo de volver nuevamente a la herramienta y ten en cuenta que sobre todos los contenidos que tú hagas desde esta plataforma, tú podrías clicarlo y se te van a desplegar abajo a la derecha un montón de opciones. Si son imágenes, pues las vas a poder editar, reconvertirlas al formato vídeo y demás. Pero si son vídeos, también podemos hacer un montón de cosas, como es extender la duración del vídeo e incluso otros apartados más avanzados como transferir el estilo, como por ejemplo un estilo de los Simpson, o incluso podríamos editar. Si yo le doy un clic aquí, fíjate que me va a mostrar qué parte quiero editar. Yo voy a seleccionar todo el vídeo y desde aquí voy a poder cambiar vía prompt qué cambio quiero hacer, como por ejemplo que saliese con un sombrero o que en vez de una rana apareciese un león. También podría referenciar algunas imágenes y de esa forma al clicar en crear también podría aplicar todo ese tipo de cambios. Déjame por los comentarios si te gustaría que siguiera profundizando en todo el apartado de One, ya que desde aquí se pueden conseguir muy buenos resultados y para que puedas ver de lo que es capaz te he preparado algunos ejemplos aquí. Yéndonos al quinto caso de uso, estaremos empezando a poner las cosas serias, ya que vamos a empezar a utilizar el propio agente de inteligencia artificial de Qwen. Para poder hacer esto posible, tenemos que utilizar la plataforma de Qwen Code, siendo esta es la plataforma de aquí que vamos a poder instalar y nos va a dejar utilizar las funciones más avanzadas de Qwen. Ten en cuenta que desde aquí vamos a poder utilizar prácticamente cualquier modelo de inteligencia artificial y esto es clave, ya que realmente hace poco quitaron el modo gratuito de utilizarlo gracias a la sesión de Qwen gratuito, pero encontró una forma que también nos permite utilizar los modelos de Qwen o cualquier otro gratuitamente. Además de esto, ten en cuenta que todo este proyecto es de código abierto y tenemos funcionalidades agénticas avanzadas. Ten en cuenta que desde tu terminal, si tienes un Mac o Linux, solamente tendrías que copiar este comando aquí y si tienes Windows, pues tendrías este otro comando. Al copiarlo, si abrimos un terminal, simplemente tendríamos que pegarlo, darle un intro para enviar y ya automáticamente se empezaría a procesar la instalación. Ya desde aquí nos diría que estaría Qwen activo y en el caso que queramos volver a abrirlo simplemente tenemos que escribir la palabra Qwen, le damos un intro y de esa forma ya lo tendríamos por aquí activo. De hecho, para que lo podamos ver mejor voy a agrandar un poco más la pantalla, pero como yo ya lo estoy utilizando te voy a mostrar el paso a paso para poder utilizarlo gratuitamente. Para hacer esto, ten en cuenta que a ti lo primero que te va a preguntar es que selecciones alguna de estas opciones. Podrías seleccionar un plan de pago de Alibaba, una API que provenga de Qwen o el que es más interesante, otro tipo de autentificación. Vamos a seleccionar esta tercera opción y ahora lo que te recomiendo es que selecciones la opción de Open Router, ya que la de Qwen, como puedes ver por aquí, se ha descontinuado. Así que vamos a seleccionar Open Router y una vez estemos aquí dentro nosotros podríamos poner un límite de créditos. Aquí podrías poner $1, ya que esta herramienta te lo regala, y clicando en autorizar, al volver sobre el terminal ya nos pondría que nos hemos conectado a Qwen a través de Open Router. Ahora, para poder seleccionar un modelo tenemos que clicar en el símbolo de / buscamos model, que
que sería de modelo, le damos un intro y desde aquí tendremos que pegar el modelo que queramos utilizar. Ten en cuenta que si volvemos a OpenRouter realmente es una herramienta que te unifica todos los LLMs en una misma interfaz. Así que desde aquí realmente podrías utilizar incluso los modelos más costosos de Anthropic, modelos que incluso son muy baratos para lo que te ofrecen, como por ejemplo los de DeepSeek o los propios de Qwen, e incluso también tienen modelos que son gratuitos. Para poder hacer eso simplemente tendrías que escribir la palabra de free y vas a poder ver todos los modelos gratuitos que hay. Aquí nos podemos encontrar modelos como Google y junto a esto pues también nos podemos encontrar otros modelos como por ejemplo el de QuenCoder. Aquí si nosotros seleccionamos uno, simplemente en este apartado del nombre tendríamos que copiarlo y desde el terminal si lo pegamos aquí y le damos un intro, pues ya tendríamos ese modelo seleccionado. Fíjate que también nos aparecería por aquí aplicado, aunque realmente aquí no tienes por qué estar utilizando los modelos de Qwen, ya que realmente podría utilizar cualquiera. De hecho, volviendo a OpenRouter, si estás empezando a utilizar esta herramienta, yo te recomiendo que a nivel de modelo gratis utilices directamente los modelos gratuitos de OpenRouter. Vamos a darle un clic aquí porque debes de tener en cuenta que los modelos gratuitos cuando se saturan pueden llegar a un límite y dar ciertos errores. Pero con este modelo de OpenRouter Free estarías jugando con varios modelos distintos que irían saltando entre unos y otros dependiendo de la demanda para que realmente no tengamos este tipo de problemas. Por lo que yo voy a copiar este modelo y nuevamente entrando al apartado de modelos voy a pegar este nuevo ID que he copiado, le doy a enviar y ya automáticamente, como puedes ver por aquí, se nos habría cambiado a este modelo llamado OpenRouter Free, desde el cual voy a poder utilizar. Por ejemplo, si yo le escribo algo como podría ser hola, ¿cómo estás? Le voy a dar a enviar, ya por aquí lo empezaría a procesar. Fíjate que incluso tenemos habilitado un modo thinking de pensamiento y desde aquí en cuestión de segundos nos habría respondido en inglés de que está bien y gracias. Aquí evidentemente nosotros lo podríamos forzar para que nos hable en español, de hecho se lo voy a decir, le habría enviado este mensaje y como puedes ver por aquí pues nos diría que claro que sí, que a partir de ahora se va a comunicar con nosotros en español y en qué nos puede ayudar. Sobre qué nos puede ayudar realmente podría hacer prácticamente cualquier cosa, porque estamos juntando un modo agéntico con la capacidad de poder manejar también nuestro ordenador, ya que al estar en el terminal puede ejecutar cualquier cosa que le pidamos, ya sea desde optimizar los archivos que tengamos en una carpeta hasta crear nuevas aplicaciones y proyectos directamente donde nosotros queramos. Además, si nosotros clicamos en el slash, también vamos a tener un modo de agentes desde el cual vamos a poder crear nuestros propios agentes. Para ello simplemente tenemos que clicar en Create nuevo agente, le voy a dar un intro y de esa forma pues nos va a hacer diferentes preguntas. Aquí yo voy a seleccionar un agente global, le digo que sea para QuenCode y ahora simplemente le tendría que poner una descripción. Yo como ejemplo le he puesto que quiero un agente experto en marketing para cursos que habla en español, clico un intro para enviar y ya de una forma autónoma esta plataforma se va a encargar de hacer toda la configuración. Poquito más tarde me preguntaría qué tipo de herramientas quiero permitir que esta agente tenga. Aquí como ejemplo yo voy a seleccionar que tenga acceso a todas las herramientas, le voy a decir que elija un color automático y ya por aquí tendríamos de forma automatizada, en este caso ese experto en lanzamiento de cursos en español, tendríamos aquí la localización, una descripción del agente e incluso una instrucción de sistema que ha hecho automáticamente. Yo le voy a dar al enter para guardar y ya con esto cada vez que yo seleccione slash, al entrar en el apartado de agentes pues voy a poder ver este agente disponible desde el cual yo voy a poder utilizar y fíjate por aquí toda la instrucción de sistema que habría creado para que esto funcione de la mejor forma posible. Ten en cuenta que sobre agentes de inteligencia artificial en el terminal realmente da para bastante y por ello, por este vídeo aquí ya tengo otro vídeo donde hablaba de Gemini CLI, que sería la alternativa de Google, con la que vas a poder hacer exactamente lo mismo de todo lo que mostraba en ese vídeo de ahí, solo que aquí, a diferencia de esa, podrías no tener ningún tipo de límite. Con todo esto no es poco lo que puede hacer Qwen, pero aún nos quedan un par de cosas que te quiero mostrar rápidamente, así que saltemos al siguiente caso de uso. Con este sexto caso de uso estaremos viendo otra plataforma que se llama QuenCoder, muy similar a la primera, solo que esta la podemos utilizar directamente en la nube. Para poder descubrir esto, saltemos a QuenCoder. Siendo esta otra plataforma de aquí, con que tenga una interfaz muy similar a la de QuenStudio, fíjate que tenemos ciertas diferenciaciones, como por ejemplo el hecho de poder vincularlo a un repositorio en el que estemos trabajando de GitHub para poder hacer desde aquí todos los cambios que queramos. Ya que realmente desde esta plataforma nosotros podremos clicar en entorno y nos vamos a poder encontrar todos los proyectos que hemos añadido y además nosotros si desde aquí pidiésemos cualquier cambio, como por ejemplo que nos optimice el código, la seguridad o añadirle funcionalidades adicionales, pues desde aquí lo vamos a poder hacer sin necesidad de descargarnos nada.
Con el séptimo y último caso de uso no podíamos terminar sin hablar una de las principales ventajas de esta compañía, y es el hecho de la posibilidad de utilizar todos los modelos que ha lanzado de código abierto de una forma 100% privada, ya que realmente lo vamos a poder instalar de una forma muy sencilla, y esto realmente lo podemos hacer fácilmente desde cualquier herramienta, como por ejemplo la de Ollama, siendo esta otra plataforma de aquí desde la cual voy a ir más rápido, ya que realmente por este vídeo aquí ya hablaba en todo detalle de cómo instalar IA local para que sea 100% privada. Pero sí que he querido abrir rápidamente la aplicación para que puedas ver cómo realmente desde aquí podríamos instalar cualquier modelo de Qwen simplemente dándole un clic a descarga. Y una de las cosas que te quería destacar es la capacidad que tienen de sacar modelos tan pequeñitos que incluso lo podríamos ejecutar en local. Para hacer esto también lo estuvimos hablando en este otro vídeo aquí, en donde estuvimos utilizando la plataforma de Locally, que está disponible para iPhone, aunque en Android también hay otras. Si conoces alguna, déjamelo por los comentarios, desde el cual puedes instalar cualquier modelo optimizado con pocos recursos, como por ejemplo estos de Qwen, y que se pueda ejecutar de forma privada, e incluso quitando la conexión a internet seguiría funcionando. Lo cierto es que con todo este ecosistema se abre una nueva visión con muchas posibilidades. Aunque eso sí, la visión sin acción es un sueño, pero la visión con acción puede cambiar cualquier futuro.